poníamos de pívot y jugábamos un 3 contra 3 en zonas de inicio, lo pusimos de cierre y jugábamos con 2 jugadores en amplitud y una referencia. O sea, fuimos buscando estrategias para intentar estar cómodos los otros 3 jugadores, porque los rivales terminaron poniendo un jugador solo con él, que fue la única vez que en mi etapa deportiva me pasó. Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajeros Futsaleros, que viajamos por el mundo a conocer jugadores, entrenadores y personas relacionadas con el fútbol sala. Y hoy tengo a un entrenador que la primera vez que salió de casa salió a 1 hora en coche, pero bueno, le cogió el gusto de viajar y se marchó casi a las antípodas de nuestro país, y él es Diego Ríos. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar ya por el principio siempre, porque es lo que más me gusta a mí saber, sobre todo, por qué fútbol sala y no otro deporte, cómo te metes en este mundillo, qué es lo que te trae de él y por qué, claro, no otro deporte, teniendo en cuenta la potencia que hay, tanto, por ejemplo, baloncesto, fútbol y demás, respecto al fútbol sala. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, José, como siempre. Y sí, a ver, siempre intenté combinar fútbol y fútbol sala en el colegio. Al final, fútbol sala siempre se jugaba más como actividad extraescolar, creo, o todos creo que empezamos ahí. Había menos escuelas deportivas propias de futsal o de fútbol sala. Y siempre me gustaba jugar con el colegio a fútbol sala y el fútbol pues en algún club deportivo. Y cuando llegué ahí a los 15 años, 14, pues ya estaba Azcar montando su escuela, Prone Lugo, Azcar Lugo, o de aquellas incluso Café Candelas Lugo, pues montaron una escuela exclusivamente de fútbol sala y ahí tenías que decidir un poco si querías seguir la línea de fútbol sala. Y fue, sinceramente, porque me gustaba el fútbol sala y por estar con mis amigos, porque la mayoría de mis amigos ya iban a jugar a fútbol sala y a pesar de que mi abuelo se peleó bastante conmigo porque quería que jugara al fútbol, me decidí jugar al fútbol sala en mi etapa de jugador y desde esa edad no volvía más a jugar a fútbol. Me llamaba más la atención el fútbol sala, pero repito, fue un tema un poco más de amistad, de estar con mis amigos de siempre, que aún los conservo, y al final creo que acerté. Acerté porque tuve muy buenos años como jugador y luego ya vino mi etapa como entrenador. Claro, ¿cómo es? Porque tú como entrenador de primer equipo, si no me fallan los cálculos, son con 26, 27 años. Creo que es. ¿Cómo fue ese cambio de tan joven a pasar a entrenador? Porque en la época en la que lo hiciste tú no es nada común. Ahora hay un montón de entrenadores. Está David Real en Burela. Estuvo hasta hace poco el de Sala Martorell, que se nos fue para la Kings League, que no me acuerdo del nombre, que también estaba rivalizando en su día con Real como el entrenador más joven de segunda. No sé qué pasó ahí para dejar las pistas y pasarte al banquillo. Me retiré pronto porque era flojillo. A los 18, 19 estaba en la primera plantilla de Azcar como jugador de primera plantilla y bueno, de aquellas el club no tenía un filial, un equipo pues en segunda B o bueno, no digo en segunda, pero en segunda B o tercera, entonces llevaba año y medio en el primer equipo y evidentemente era muy difícil participar. Estamos hablando de que teníamos una plantilla con Fernandinho, con Vinicius, con Riquer, con Óscar Jiménez. Azcar tenía una plantilla muy, muy competitiva y bueno, también un poco me apretaba mi madre en casa, ¿no? Porque al final hacíamos un volumen de sesiones muy alto, no podía combinarlo con los estudios como todos pretendíamos también en casa y bueno, me agobié un poco ahí y ya venía haciendo apoyos de entrenador en la escuela de Azcar, ya venía haciendo, en la escuela Terra que se llamaba, ya venía haciendo pues algunas tardes pasábamos a ayudar al monitor principal y pues bueno, ayudábamos un poquito a los niños y entrenaba también un colegio en Lugo. Y me llamaba mucho la atención entrenar. Siempre que era jugador, ahora lo veo a largo plazo y digo, si echo la vista atrás, digo, es que ya era un pesado también como jugador, ¿no? Hablaba mucho con el entrenador, alguna vez le decía, pide tiempo en el medio del partido, cosas que ahora digo, bueno, se me ocurría. Y creo que ya me llamaba la atención, ¿no? El trabajo táctico que hacíamos. Como jugador le preguntaba muchas cosas al entrenador, era un poco pesado, digamos. Y a esa edad, pues bueno, me decidí dar un paso al lado como jugador a nivel profesional y inmediatamente me metí en los cursos de entrenador y
José González, Pepe, que era el director de la escuela de Terra, me dijo, Diego, coge un equipo, te doy un equipo que tengo yo, un equipo Benjamín, que ese equipo Benjamín estaba un jugador como es Alex Diz, que lo conoces, ese era Benjamín él en esa edad, y fue el primer equipo que entrené. Y desde ahí, pues esos 18, 19 años hasta los 25, entrené en todas las categorías de base durante todo ese periodo de años, y a los 26, perdón, a los 25, 26 años entrené al segundo equipo, que estaba en segunda B, de aquellas de Azcar. Y a los 27 años, como dijiste tú, José, fue cuando se me dio la oportunidad de coger la primera plantilla, que coincide con la crisis también del 2008, en la que pues, el equipo tiene muchos problemas económicos, se quedan solo 2 jugadores de primera plantilla y el club decide apostar por un entrenador de base porque iban a incorporar muchos jugadores del filial, entraron 4 o 5 jugadores del filial, y fue donde empezó mi andadura como entrenador de primera división, porque estaba en ese club, en ese sitio indicado, en ese momento indicado. Yo creo que a lo mejor no, si se dieran otras circunstancias, quizás no hubiera entrenado en primera división. Claro, o sea, el año que subiste, ¿qué fue? El año bueno, que en Nazca, que era Prone de aquella, que estaba Iago Rodríguez, Antonio Diz, Alex Diz, Nacho Pedraza, creo que estaba. No, eso fue un poco ¿Fue antes. ese año o fue un poco antes? Fue antes. Antes fue cuando pues subieron Antonio ya estaba en la primera plantilla, pero subió Diego Núñez, subió Jandri, subió Iago Rodríguez. Ese fue el primer año que subieron a la plantilla porque venían del filial de trabajar conmigo. Entonces, intentamos hacer, solo se quedaron Óscar Iglesias y Antonio de toda la plantilla que había y entramos con niños más de la escuela de base y entramos con intentando firmar jugadores como era Kiko, Javier Aramburu, Juanpe, Osorio. O sea, fichamos perfiles de jugadores que fueron un poco de la zona, jugadores incluso de segunda división, pero poco jugador de primera teníamos. Y era pues eso, un cambio de proyecto importante para intentar salvarnos con gente de casa y estuve pues 3 años en ese periodo en la primera plantilla. Ese periodo de entrar en una época crisis en plan fuerte, porque al fútbol salagallo le vino. ¿Tú crees que te vino bien el hecho de no pegar el salto igual con gente más potente que con gente que está como viniendo, que tiene ganas de demostrar que es más fácil como igual el transmitirles un mensaje que igual con gente más contrastada que te puede decir, oye, como que te puede debatir, igual en esa primera temporada vas un poco más nervioso y si algún jugador te debate o se te revela, igual es más complicado controlarlo que en el caso que hiciste tú, que subieron mucha gente y sería más fácil como controlarlos, por así decirlo, el ego, que no me salía la palabra. Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. O tiras con gente top adelante. Sí, tuve mucha suerte porque fue una plantilla muy disciplinada. Al final yo tenía la ventaja que el club quería pegar un giro a nivel de proyecto, quería pues todos ese trabajo que se fue haciendo a nivel de base durante todas las temporadas anteriores, que fueron 6 o 7 años que estuvimos un grupo de entrenadores trabajando día a día, pues darle un poco salida a ese tipo de jugadores e intentar competir en la mejor liga del mundo. Esa era la idea. Y pues toda la gente que viniera de fuera tenía que adaptarse un poco a ese trabajo que veníamos haciendo con ellos. A nivel técnico-táctico, el equipo quería que fuera cercano a lo que hacíamos en el equipo de segunda B, porque era más fácil para nuestros jugadores de base integrarse en esa idea de juego. Entonces, pues los Juanpe, los Aramburu, los Johnny, todo ese tipo de jugadores que vinieron esa temporada, se adaptaron muy bien a lo que queríamos a nivel técnico-táctico, de metodología de trabajo. No, a pesar de que eran gente más mayor que yo, porque eran gente más mayor que yo. Bueno, Kiko era de mi edad, pero Juanpe era más mayor que yo, Aramburu era más mayor que yo. ¿Qué va? Tuvimos muy buenos años ahí. Ese primer año sufrí más por la parte de que al final era mi equipo de toda la vida, ¿no? Cuando salí me fui llevaba 18 años. El primer año llevaba 16 temporadas entre jugador y entrenador. Entonces, a ver si descendíamos era trágico para el proyecto porque al final queríamos que el equipo se quedara en primera, pero también era como era una presión personal de
al final Lugo es una ciudad pequeña, era mi equipo. No es que yo fuera a trabajar a otra ciudad, era mi equipo de toda la vida y yo lo sentía como algo mío. Entonces, fue quizás el año que peor lo pasé. Los 16 que llevo entrenando a nivel personal de intentar alcanzar el objetivo, que lo conseguimos en la última jornada. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero la recuerdo como algo de disfrutar poco en el sentido deportivo, porque no porque me presionara el club, ni mucho menos, porque, jolín, era nuestro club, era Azcar Lugo, nuestro club de toda la vida. A ver, yo te entiendo porque al final cuando es algo que casi forma parte de ti, que es bueno, lo que se dice, el hombre puede cambiar de mujer, de piso, de ciudad, pero nunca cambiará de equipo de fútbol, en este caso de fútbol sala. Pero claro, cuando te dan como las riendas, a pesar de que una directiva o la gente, por ejemplo, la afición no te exija tanto, tú te lo exiges porque dices tú, no, yo quiero, o sea, no quiero dejarlo lo más arriba posible, dentro, aunque mis posibilidades sea quedar, decimos segundo, yo quiero dejarlo octavo, por ejemplo, ¿sabes? Entonces es normal, yo creo que tener esa sensación, porque a mí en cosas que he participado yo, me autopongo yo, por ejemplo, el tema del canal, es como decir, joder, es que nadie me exige nada, si estoy 2 semanas sin subir nada, no pasa nada, pero es como digo, joder, es mi bebé y quiero tenerlo aquí, pues ya que empiece a caminar y todo eso. Entonces, esa sensación te entiendo, pero perfectamente, tío. Entonces, ya dejando esta parte de Lugo, luego marchas a Ferrol, a Oparrulo, con el que consigues el ascenso, y creo que ha sido un pionero, por lo menos a la hora de mostrarlo. Porque claro, si se ha hecho antes, no se sabe, pero el tema este de meter a los familiares en el vestuario, con el tema emotivo, yo te quería preguntar, o sea, ¿en qué momento, cómo decides eso? Y, porque claro, eso depende también mucho del grupo que tienes, porque yo a veces que hablo con entrenadores o con colegas, tal, tú ves que cada jugador es hijo de su madre y su madre. Igual hay jugadores que les viene muy bien que esté ahí sus familiares, pero que igual hay otros que les puedes sentirlo como presión, como decir, ostras, estoy en una situación delicada. Entonces, ¿en qué momento consideras que eso le va a venir al grupo sí o sí? O bueno, igual es porque los conoces ya y demás. Y en el momento que dices, hay que hacerlo porque tengo que tocar también otra fibra para tener ese plus a la hora de jugar el partido. Por eso no me acuerdo qué partido fue ahora mismo. En el momento. Yo tengo la imagen del vídeo de YouTube, pero no me acuerdo. Fue en el partido de playoff no sé si fue contra Antequera o contra Elche. No estoy muy seguro ahí. Quizás fuera contra Antequera porque voy a jugármela ahora porque no sé si pasaremos esta eliminatoria, ¿no? Mira, te podría decir que pues me lo inventé yo. No, yo lo vi en no sé en qué entrenador, no lo recuerdo ahora, pero yo vi una vez una imagen de un entrenador que metió a las familias en el vestuario y a mí me llamó la atención. Desde la etapa de Lugo trabajo con algún coach deportivo, luego en la etapa de Valencia trabajé con un psicólogo, también en Tudela trabajé con psicólogo. Creo que es un psicólogo que nos puede ayudar a nivel deportivo a lo que es la plantilla y también a mí, en cómo gestionar yo diferentes situaciones que se van dando. Entonces, es buenísima la pregunta porque yo esto cuando lo hice no lo consulté con ningún especialista, ¿no? Yo lo hice pues, siempre buscando un punto más de motivación, hacer partícipe a todas las familias que al final Ferrol era un club muy familiar y es un club muy familiar. Date cuenta que todas las personas que estaban allí eran de Lugo, porque venían conmigo en el coche, de Ferrol o de Coruña. Solo Íñigo, que vino a estudiar a Coruña, lo rescatamos que le llamamos el vasco, lo metimos ahí para que se hiciera gallego. Zala, que estaba estudiando en Lugo veterinaria, venía conmigo en el coche. Igi, Miguel, este tipo de jugadores, Rubén en su día, Diego Núñez, bueno, Igi, que creo que ya lo dije. Entonces, al final era un club muy familiar y funcionaba mucho en ese aspecto. Entonces, yo quería hacer partícipe en ese momento a vivir un momento tan bonito como ese a las familias, ¿no? Bueno, ya hemos conseguido esto,
pues merece la pena, jolín, dejarnos todo, agradecerles el esfuerzo a todos, porque muchos de ellos trabajaban, muchos de ellos pedían en su trabajo días de vacaciones para poder viajar, o sea, para poder viajar con el equipo y participar en la liga, pedían días de vacaciones, o sea, era un compromiso que no, aquello no era profesional, era mucho más allá. Entonces, era un poco pues involucrar a todas esas familias, mujeres, parejas, padres, ¿no? Que colaboraron en ese esfuerzo de los jugadores a vivir un momento tan chulo como era ese playoff que nos llegó de manera inesperada y que creo que disfrutamos mucho y volvimos a despertar ese sentimiento, creo, en la ciudad de volver a ver o Parrol otra vez en primera división. Por eso yo, en esas, es que fueron 5 temporadas al final en las que estuve en Ferrol, las disfruté muchísimo y disfruto mucho hoy. Ahora, pues se haya iniciado la liga, que hayan empezado también, tengo muy buena comunicación con ellos, sigo hablando con el Presi, nada, estoy muy feliz de que les vaya muy bien. Pero hablando de eso, luego lo comenté con especialistas cuando pasó esto y me preguntaban, ¿por qué hiciste eso? Y yo les dije lo mismo que te acabo de decir a ti. Y me dijeron que es jugártela un poco, porque hay reacciones de jugadores que va a ser muy positiva y habrá jugadores pues que a nivel motivacional les suponga un choque ver entrar a su familia ahí o ver a su pareja ahí cuando no están acostumbrados, pueden perder totalmente la concentración. Hay gente que se puede emocionar muchísimo al recibir un vídeo de una persona importante para él y eso pues le rompe un poco su nivel de activación. O sea, no es fácil gestionar esto. Nosotros los entrenadores lo hacemos siempre como algo positivo, pero no todos los jugadores reaccionan de la misma manera. Es algo que tenemos que vigilar. Por eso decía que era muy buena la pregunta. He estado en equipos jugando ya. Yo siempre he ejercido, entre comillas, como medio capitán a la hora de presionar a la gente. Como siempre intenté, era yo de los que llevaba, pues, hay que llevar las fichas a no sé dónde, hay que hablar con el pabellón, tal. Entonces, medio capitán, claro, yo me tenía que fijar en a quién podía apretar y a quién no. O sea, al igual ahora mismo cuando juego a pádel, yo tengo compañeros a los que no puedo enfadarme porque se equivoquen, tengo que estar animándoles para que no se vengan abajo. Y hay otros que te dicen, oye, tú cuando me veas fallar, tú achúcame, que a ver si es que me estoy durmiendo y necesito ahí una voz para activar. Y claro, es una cosa que se ha hecho tan en global que es verdad, a ver, es muy difícil, entre comillas, que saliese mal eso, porque al final son la familia, tú en los momentos difíciles, por así decirlo, aunque sean bonitos como luchar en playoff, quieres tener a los tuyos cerca y son cosas muy chulas. Pero bueno, a mí me suscitó curiosidad decir, hostia, igual se lo pensó, lo trabajó con algún psicólogo o algo así, pero bueno, a mí me gusta. También me gusta eso de, bueno, voy a lanzarme. Yo creo en esta idea, creo, como tú lo has dicho, confié en que era algo que había que compartir y me parece perfecto. Otra cosa, claro, a nivel de fútbol sala igual, bueno, pues para nosotros muchos fuiste el pionero en esto y ahora mismo estaba pensando que no sé si fuiste el pionero también en empezar a subir como séptimo, porque no me acuerdo si Gran Canaria fue el año anterior como séptimo o el año posterior Canarias fue el primero. Como séptimo y a raíz de ahí el primero, ¿no? Y sí, tú como entrenador, en el momento que os veis ahí, o sea, séptimo, sexto, quinto, depende de los últimos, ¿por qué crees que hay una alta probabilidad de que suba el séptimo respecto al segundo? Porque el segundo creo que no había extendido hasta que subió Burela el año pasado con Real, que creo que volvió a quedar segundo. O sea, tú lo habéis analizado, pensado, decir, hostia, nos viene bien mejor subir como... Porque, por ejemplo, a nivel de fútbol en la segunda división, normalmente suele subir el tercero. Es muy raro que suba el tercero, cuarto, quinto, el sexto. Entonces, y en fútbol sala es diferente. No sé qué busquéis ahí o si hay algún truco que vosotros veáis que nosotros no y a nosotros que nos llama la atención. No creo que haya ningún truco, la verdad, pero desde el punto de vista nuestro de experiencia, a ver,
En el playoff entraban 5, lo que pasa es que estaba el Pozo B y el Barça B, que no correspondía a la plaza para ellos porque tenían un equipo en primera división, ¿no? Pero nuestra idea de ese tercer año, esa tercera temporada mía allí, era, pues ya habíamos consolidado un poco el club en segunda división, ya llevábamos 2 temporadas en primera, esa era la tercera, y era dar un pasito más, tener un año tranquilo. Llegados 5 o 6 jornadas, pues no tener esas prisas de hacer puntos, de mirar cuántos partidos jugamos en casa. Y poco a poco, yo creo que empezamos muy bien la temporada aquel tercer año, y poco a poco nos fuimos estableciendo ahí y quedando 7 o 8 jornadas lo teníamos a tiro para acabar. Entonces, para nosotros era, si nosotros llegamos, si entramos, yo no sé cómo lo veían los demás equipos o cómo lo veía Canarias, nosotros éramos, el menor presupuesto de la categoría era el nuestro. Entonces, nosotros no íbamos a tener presión ninguna en el momento que entráramos en el playoff. Es más, a la hora de entrar en el playoff, el club no podía soportar a nivel económico 2 viajes más. Entonces, hicimos una reunión para, bueno, los jugadores hicieron una reunión para ver quiénes estaban dispuestos a jugar el playoff, teniendo en cuenta que los gastos que iba a haber, pues con las taquillas que se hicieran, se quitaban los gastos y lo que hubiera era lo que quedaba para la plantilla. Y esa plantilla decidió jugar igual. Entonces, por eso te digo que nosotros jugábamos totalmente sin presión y teniendo en cuenta que al final, esto ya es fuera de lo que era Parrulo, al final el que no asciende directamente está peleando normalmente ahí hasta el final, ¿no? Con el primero, segundo, va en muchas ocasiones primero en la liga. Y si no lo consigue al final, por el motivo que sea, el playoff es muy chulo. A mí me encantan los playoffs en cualquier categoría y en cualquier país, pero es empezar de cero otra vez. Es poner la cuenta a cero y como vienes de estar peleando ahí a nivel emocional, creo que es algo muy a nivel emocional, ¿no? De estar peleando durante todo el año, que se te pueda escapar hasta al final y volver a empezar de cero. Claro, cuando tú empiezas de cero se abre todo mucho más y ya entra la dinámica que lleve el equipo en las últimas jornadas, las lesiones que tengas en ese momento, el momento que tengas tú como equipo. Pues, jolín, que hay un momento que tienes bueno como equipo en ese momento de la temporada y lo puedes aprovechar. Y al revés, a lo mejor no estás en tu mejor momento. Tienes tus 2 jugadores principales o tu goleador de la liga se te lesiona. Y si se te lesiona en el playoff, si lo pierdes una semana o 2, estás totalmente perdido ya para el playoff. Y luego, que en el playoff pues te puede salir un partido malo. En 40 minutos juegas 2, te sale uno malo, estás fuera. Entonces, el margen es mucho menor. Y eso añadido, repito, que nosotros teníamos 0 presión, pues fuimos capaces de generar partidos muy incómodos, tanto ante Quera, que partía como favorito, y como con Elche, que era el gran favorito, el equipo con mayor presupuesto, y que creo que se agobió. Al final creo que se agobió, nos ganó el primer partido en casa a nosotros, el primer partido que jugamos de los 3 nos ganó en casa, y fuimos a jugar los 2 fuera. Entonces, prácticamente ellos ya tenían el ascenso a la mano y al empezar perdiendo el segundo partido, empezaron ganando, pero nos pusimos por delante, les entró la prisa. Y el tercer partido, en el momento que nos pusimos por delante, tenía muchísima ansiedad de perder el partido. Entonces, fue algo con lo que jugamos al final nosotros también. Y en esos momentos en los que jugáis sin presión, ¿cómo preparas los partidos? ¿Más en función de lo que acabas de decir, por ejemplo, de jugar con la ansiedad del rival? ¿O en función del partido preparas, bueno, pues vamos a salir a disfrutar, vamos a hacer nuestro juego y luego ya si vemos esto, ¿qué pasa? ¿Que se aceleran? ¿Vamos a hacer esto? ¿O cómo funciona todo eso? Yo creo que en el playoff el gran secreto acá es que todos los partidos son diferentes. Juegas contra el mismo equipo, pero cada partido es totalmente diferente al anterior. Y ahí entra un poco también que ya tienes tú un trabajo hecho, tú tienes tu trabajo hecho. No vas a inventar nada en 2 días, en 3 días. Necesitas recuperar y dar un feedback al equipo de las correcciones que pasaron en el anterior partido y qué puedes mejorar o qué puedes cambiar con respecto al siguiente partido. Y a mí es algo que me llama mucho la atención. Son días muy intensos, la verdad, se duerme un poco, pero como entrenador a mí me mola el playoff. Y yo recuerdo ese primer partido que perdemos con Elche en casa,
creo que hicimos un buen partido, cuando lo volví a ver, y les dije, hemos hecho un buen partido. Recuerdo a Illy, que no había estado bien ese partido con Elche, y el tío estaba jodido, ¿no? Y Illy, al final, si nosotros estamos en un playoff, es gracias a ti. Tú nos has metido en esta situación y vamos a ascender a primera contigo. Independientemente que no hayas estado bien en este partido, no pasa nada. No has estado bien, ya lo sabes. Vamos a jugar el siguiente. Entonces, aquí hicimos, a nivel táctico, hicimos algunos cambios con respecto al primer partido y yo sabía perfectamente que si éramos capaces de ponernos por delante íbamos a jugar mucho con la ansiedad de ellos. Bajamos un poco la altura de la defensa, jugamos un poquito más bajos, jugamos más en transición. Bueno, la situación era intentar llegar a partidos muy ajustados y con finales apretados. Y creo que lo conseguimos un poco porque había un pabellón lleno, porque ellos tenían un proyecto muy chulo para, en el momento que se ascendiera con el fútbol, ¿no? Con el fútbol dándole soporte y fuimos capaces de hacerlo. Pero esto es extensible también a cuando fue el Levante, que al final tenía eso ahí nosotros éramos un equipo que al final que había hecho un buen año, pero no éramos el equipo que necesariamente tenía que dar campeón de liga, ni mucho menos. Entonces, creo que es algo que los equipos que tienden a ser un poquito más favoritos, pues tienen un poco más de presión. En Indonesia la presión era nuestra en el playoff, porque habíamos quedado campeones de liga regular y porque éramos el mejor equipo. Entonces, es completamente diferente. Tienes que bajar muchísimo más la tensión, entender que habíamos hecho un buen trabajo durante todo el año y que no era momento de cambiar nada, que era momento de darle continuidad, tranquilidad y a jugar. Entonces, bueno, son experiencias diferentes que repito, que a mí particularmente me gustan más que una copa. La copa es súper divertida, pero es un partido. Cuando son a 3 o 5 partidos, al entrenador mola más. Claro, tienes que jugar con más cosas. Ahora, hablando de los partidos, vamos a uno de los partidos, yo creo que más importantes de tu carrera en Oparrulo y por el que te voy a perdonar, porque te tengo que perdonar, porque, bueno, te enseño esto que tengo aquí, que lo reconocerás. Santiago. Entonces, bueno, claro, yo tiro para Santiago, pero, bueno, pues, oye, a ver, ¿cómo vivisteis ese partido? Porque era como una final, se preparó muy bien, el ambiente era espectacular, creo que pocas veces se vio un ambiente así en Parrulo, se vio cerca a ese ambiente, pero ese me pareció, vamos a hablarlo claro, la hostia. ¿Cómo fue esa preparación? Hemos llegado a primera y prácticamente, entre comillas, nos estamos jugando todo a un partido. Sí, si nosotros hubiéramos perdido aquel partido, no era definitivo, ¿no? Porque quedaban, no recuerdo bien, sí, 4 o 5 jornadas más o menos, no me recuerdo muy bien, pero sabíamos que era un partido importante. Teníamos en la segunda vuelta partidos importantes en casa, el equipo solo había hecho 5 puntos en la primera vuelta, 5 puntos, que yo mismo lo dije al presidente, a Julio, es muy difícil, es mejor que preparemos un proyecto otra vez para volver a ascender, porque va a ser complicado. Pero ahí, bueno, el club hizo un esfuerzo, también encontramos una situación personal de Adri que tenía que volver a Ferrol por un tema personal. También trajimos a Saúl. Entonces, claro, trajimos esos 2 jugadores, más los jugadores que prácticamente eran la misma plantilla, ayudados con Cristian Rubio y Raya. El Raya ahora de Inter, que nos lo cedieron porque salía del Inter. Pues claro, nosotros teníamos un equipo prácticamente del equipo de segunda división que había quedado séptimo. Entonces, y fuimos cogiendo también esa experiencia en la categoría y en la segunda vuelta hicimos una segunda vuelta muy buena. Y llegamos a ese punto, a ese partido, de que, jolín, lo jugábamos en casa y el empate quizás le valía a ellos, porque nos habían ganado en Santiago, tendrían algo a la verás, iba a estar todo apretado hasta el final, pero el equipo cogió mucha confianza cuando vinieron nuestros 2 jugadores, especialmente con Adri, evidentemente, y estábamos en una dinámica muy buena. Santiago venía con una dinámica mala, de una segunda vuelta que se les estaba costando mucho más, también evidentemente tienen sus problemas extradeportivos que todos sabemos, y nosotros veníamos en una línea ascendente. Y bueno, no preparamos el partido de una manera diferente. Era un partido más, nosotros en Ferrol éramos un equipo difícil de batir porque tú sabes cómo es el ambiente allí, que es un ambiente de fútbol sala que es difícil jugar el equipo rival. Y fue un partido muy igualado, coincido contigo que fue el partido de los 5 años que más gente vi allí y que más ambiente de fútbol sala vi, un ambiente aparte muy bueno y educado.
y vivimos una fiesta del fútbol sala gallego, como lo había vivido contra Burela, con Azcar, o Azcar Burela, o Azcar Santiago, y pudimos llevárnoslo muy ajustado, fue un partido muy ajustado, y fueron 3 puntos importantes que nos dieron el impulso definitivo, pero aún estábamos por debajo de Santiago ganando ese partido. Aún faltaba camino por recorrer, pero creo que era más decisivo para nosotros que para Santiago en ese momento. Sobre todo por lo que dices tú, porque estabais prácticamente desahuciados en Navidad, por así decirlo, Sí. pero cogiste una línea ascendente y creo que ese era el punto porque os cruzasteis con el equipo que iba en línea descendente totalmente. Entonces al final hubo como las dinámicas Yo iban y continuaron. recuerdo que nos empatan el partido en la segunda parte y claro, en ese momento el empate quizás les valía a ellos y nosotros teníamos que ir por la victoria, ¿no? Y bueno, tenemos que intentar sacar el partido adelante. Y bueno, pedimos tiempo, recuerdo perfectamente el tiempo que me miró Adri y me miró Miguel, un poco eran los líderes del equipo, ¿no? En ese momento, aparte de Isma. Isma pues era un líder más silencioso y en pista, ¿no? Y dije, vamos a jugar con todo lo que tengamos porque tenemos que intentar ganar, ¿no? Y me acuerdo que saliera Isma con Saúl, con Adri y con Miguel, creo que habían sido esos, bueno, los 3 primeros seguro, y el cuarto creo que era Miguel, juraría que era él. Y sale una bola en una segunda jugada y hace un pase de tacón Saúl espectacular de un rebote y mete Isma el gol, que si llega a haber durado más el empate de ellos, yo creo que se hubieran llevado el empate, pero rápidamente nos volvimos a poner por delante y fue definitivo. Yo creo que ese gol nos dio media salvación esa temporada. Sí. Sí, yo creo que en ese aspecto estamos todos de acuerdo que ese era el partido, no definitivo, pero que ya por las sensaciones iba a ser como casi definitivo, por así decirlo. Ahora, es que no sé, nosotros, esa segunda vuelta, José, esa segunda vuelta quedamos séptimos. O sea, si la Liga hubiera empezado en la segunda vuelta, hubiéramos quedado séptimos. Hubiéramos hecho Copa. O sea, claro, y fue una segunda vuelta increíble porque entramos en una dinámica muy buena, el equipo creció mucho y estos 2 jugadores nos dieron el salto definitivo, hay que reconocerlo. Bueno, antes de una parte que te quería preguntar sobre el tema Adri, Saúl y demás, tú has vivido derbis gallegos, Azcar Burela, Azcar Parrulo, Azcar Santiago, Parrulo Santiago, o sea, Parrulo Santiago, Parrulo Azcar y con Noya llegaste, es que ahora mismo, no, con Noya Sí, no llegaste a vivir derbi. con Noya jugamos, llegué a jugar con Azcar B, jugamos en Noya muchas veces, en segunda B, y con Parrulo fuimos a jugar allí Copa del Rey, que no ganábamos nunca, siempre nos ganaban en la Copa del Rey en Noya, allí, siempre. ¿Cuál ha sido el derbi desde dentro que más caliente se ha podido vivir de estos días? Que esto era, o sea, se montaba una buena fiesta gallega. O sea, no por el partido en sí, como sería este Párvulo Santiago, sino como el habitual. Que digas tú, que esto era la leche. A ver, ese año me gustó mucho aquel Parrulo Santiago, por el valor que tiene aparte el partido, pero quizás el Azcar Lugo Lobelle. Azcar Lugo Lobelle, desde que yo era entrenador de la base a cuando fui entrenador del primer equipo, creo que fue un poco el derbi con más excelencia, ¿no? Del fútbol sala gallego por muchísimos motivos, pero creo que fue el de más alta tensión, el que, bueno, lo pude jugar contra Tomás de Dios, el entrenador, contra Santi, que es súper amigo mío, en categorías inferiores con Mon, que es el que está trabajando en la selección española. Bueno, nos encontramos muchas veces en categorías inferiores y poder llevarlo a la primera plantilla, jolín, fue algo súper bonito también, con las mismas personas que estábamos trabajando en la base y me quedaría con ese, pero no deja de ser importante con Burela, que es la misma ciudad al final, Ya. pero o sea, me quedaría con ese, sí. Vale. Ahora, una cosa que te quería preguntar sobre el tema Adri, por ejemplo, a mí, o sea, claro, como entrenador, no sé si viste el documental de Luis Enrique hablando de cómo lleva todo en el PSG y demás, y le preguntan que sin Mbappé
iban a ser mejor equipo. Y dice, mira, a ver, con Mbappé, claro, es un jugador tan diferencial que lo tienes que dejar libre por el campo. Y dice, bueno, sin Mbappé controlaré todas las, sin excepción, controlaré todas las facetas del juego. Perdona, claro, José. con Adri pasa un poco lo mismo porque es un jugador. Se cortó. Se cortó. Vuelve a hacer la pregunta. Se cortó justo. Disculpa. Vale, nada. Te quería decir eso, lo del documental de Luis Enrique. Sí, lo vi. Que bueno, él dice respecto a Mbappé que era un jugador muy libre, que lo tenía que no podía controlar tanto porque esa libertad le hacía tan diferencial. Con Adri sentíais lo mismo los entrenadores de es un jugador tan diferencial que le tienes que dejar medianamente libre. Entonces no controláis todas las facetas del juego. Absolutamente sí. Veníamos de jugar 3 años pues creciendo mucho a nivel, pues en todas las acciones del juego. Y recuerdo el primer vídeo que él vino con el equipo. Él venía a entrenar de vez en cuando con nosotros porque tenía que visitar Ferrol por un tema personal y ahí fuimos listos también. A él le gustaba venir a entrenar, nos conocíamos de la etapa en Lugo. Es una persona muy cercana a mí, somos amigos, estuve en su boda. Al final había mucho feeling y poco a poco el club le fue diciendo, pues vente a jugar con nosotros y tal. Entonces, cuando vino un vídeo, ya como jugador oficial, claro, hablamos un poco de las situaciones de ataque, ¿no? Sobre todo, estábamos hablando ese día de los últimos metros, ¿no? De los últimos 12 metros. Y claro, nosotros trabajábamos bloqueos, sobreposiciones. Bueno, colectivamente, en segunda división, tenemos un equipo que teníamos muchas maneras de atacar, con pívot, etcétera. Entonces, él levantó la mano y dijo, Diego, cuando yo reciba la pelota, mejor que no se acerque nadie a mí, porque yo voy a generar la superioridad. Con mi acción yo genero la superioridad y yo ya elegiré después. Que se muevan, pero que no se muevan cerca mía. Claro, tú como entrenador dices, pero este tío, ¿qué está diciendo? ¿Sabes? Que yo al principio... Pero claro, luego entendí que decía, es que tienes que... te lo está diciendo por bien, por una apreciación muy buena por su parte, y tuvimos que cambiar un poco esa idea colectiva de intentar generar superioridades con el colectivo, porque tienes un jugador que él genera superioridades él solo, que atrae a 2 jugadores, que es capaz de atraer a 2 jugadores y soltar el pase en el momento indicado al jugador libre, porque él siempre la gente se fijó en el 1 contra 1 y lo tiene, pero su mejor virtud era que él elegía el pase correcto, siempre. Entonces, distinguía muy bien el hombre libre. O que inmediatamente en 1 contra 1 ya era una superioridad porque él rebasaba un jugador rival. Entonces, lo adaptamos, lo tuvimos que adaptar y luego nos tuvimos que adaptar, que fue la única vez que me ocurrió en mi etapa deportiva, que los equipos en esa segunda vuelta empezaron a poner un jugador al lado de él para que no recibiera. Y terminábamos jugando un 3 para 3. Entonces yo tuve que trabajar en mi día, mi semana, en mi microciclo semanal, tareas o situaciones del juego donde un jugador se pegara a Adrián para cambiarlo de puesto. Pues a lo mejor lo poníamos de pívot y jugábamos un 3 contra 3 en zonas de inicio. Lo pusimos de cierre y jugábamos con 2 jugadores en amplitud y una referencia. O sea, fuimos buscando estrategias para intentar estar cómodos los otros 3 jugadores, porque los rivales terminaron poniendo un jugador solo con él, que fue la única vez que en mi etapa deportiva me pasó. Es que, a ver, era muy superior, tío. O sea, el control que tiene con el balón, me parece que a pocos jugadores les he visto con ese trato de balón. O sea, he visto jugadores que muy bien gambetean y demás, pero con el trato de balón creo que he visto a muy pocos, por no decir casi ninguno. Entonces, a ver, era un jugador que traía a gente a ver el fútbol sala. Había gente que pagaba una entrada por ver este jugador. Y esto es muy significativo. La temporada pasada, hace un año, hicimos una selección gallega que jugó contra la selección Cataluña y me llamaron si quería participar. Guay, a mí me hacía mucha ilusión porque me considero muy de casa, muy gallego. Y lo llamé y dije, Adri, pasa esto, ¿te gustaría venir a la selección? Y sí, yo voy. Y él estaba, entre comillas, retirado, porque él dijo que ya no jugaba más y estaba jugando en Villalba, un equipo en segunda B. Y me dijo, sí, yo voy. Yo, oye, Adri, que quiero que vengas y quiero que seas el capitán, que disfrutes un poco también, porque no tuvo un homenaje, ¿no? Él no quiere nada de eso, ¿no? Pero, jolín, que pudiera venir con nosotros a jugar otra vez, sentir otra vez el rendimiento, ¿no? Y fuimos a jugar a Santa Coloma, a ese partido con
contra Cataluña, que tenía jugadores de primera división, de segunda división, y es increíble el respeto que le tienen tanto jugadores en la pista como fuera de ella, ¿no? De cómo disfrutan y cómo le siguen aplaudiendo y admirando a un jugador como él, ¿no? O sea, Adri, yo creo que se lo ha ganado eso porque, bueno, yo al final son casi 7 años ya haciendo esto, hablando con clubs, con jugadores, y creo que pocos jugadores tan top, que yo podría decir en su momento, él y Batería, han estado como tan dispuestos, o sea, todo el mundo, todos los jugadores están dispuestos a que se le haga entrevista, hagas cosas con ellos, pero te han mostrado tantas facilidades como Adri. Incluso jugadores que no son ni en carrera ni en calidad la bota izquierda, no, la izquierda no, la derecha de Adri, daban como tanta sencillez a pues hacer esto, a una entrevista, y que Adri, un tío tan grande, por ejemplo, en su día Batería, como me pasó, hiciesen todas las facilidades esas, y dices, joder, tío, es que esta gente es diferente. O sea, y es lo que dices tú, o sea, él no quiere homenaje ni nada, o sea, que un tío con la carrera que tiene, con la calidad y con lo que ha traído al fútbol sala, que no quiera eso, o sea, súper llano el tío, o sea, yo le vi en Villalba, no jugar aquí a Asturias contra unos amigos míos, los mareó, bueno, creo que no corrió ese partido y les ganaron 1-7, 1-8, todo con pases de él, y al final estaba abajo, bajé, saludé, hablé con él, tal, y él hablando con una familia tranquilamente, y esos pocos jugadores lo hacen, y menos tan grandes como él, o sea, sí que se paran, te firman igual un autógrafo, alguna foto, pero como él se queda hablando con la gente, charlando y haciendo bromas, he visto muy pocos, tío. Eso es de admirar totalmente. Al final él se crió en la calle, es una persona que se crió en la calle, en un barrio no fácil de Ferrol, y donde allí para él suceden cosas normales que para mí no son cosas normales, pero es una discusión que teníamos siempre, ¿no? Pero yo creo que él es una persona siempre muy sencilla, muy humilde, muy cercana por este motivo, porque es una persona que no tiene filtro y es muy cercano, creo que en parte por ese motivo. Vale, bueno, vamos a pasar ahora a la parte de Levante, con el que, bueno, a esto de hacer historia con Levante, conquistando una liga que ya se hizo porque se acabó jugando en Europa. De hecho, jugasteis contra el Benfica, creo, en fase de grupos, o Elite Round, que no me acuerdo ya ahora cómo se llamaba. Yo quería hacerte más una pregunta sobre cómo vivisteis esa época, porque supongo que se viviría de puta madre, más el éxito que le pasa a estos equipos, que no están, entre comillas, por así decirlo, acostumbrados al éxito, como puede pasar Levante, como su día le pasó a Valdepeñas, cuando llega a 2 finales, luego pega un bajón, y bueno, Levante ahora vemos dónde está, que está en segunda, luchando por sobrevivir. ¿Hasta qué parte le parece es bueno o es malo? Porque, bueno, es bueno porque al final es exposición, pero luego al final jugar Europa te implica más gastos, más viajes, más cansancio en las piernas. O sea, ¿cómo crees que ese éxito es bueno tan pronto o tan rápido, o que sea como por ejemplo el caso de Palma, que Palma ha estado en un proyecto y ha tardado 5 años en ganar o 6? Jimmy Cartagena con duda lo mismo, ha tardado 5 años creo que en ganar un título. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú has estado implicado en una parte de como medianamente precoz, por así decirlo. Sí, es buena la pregunta. Estos dos ejemplos que has dado para mí son súper significativos, ¿no? Dos proyectos potentes como son Palma y Cartagena, con dos entrenadores considerados de los mejores del mundo, Wadi y Duda, en el que les ha llevado mucho tiempo ganar. Repito, les ha llevado mucho tiempo ganar, porque no es fácil ganar. Y han tenido paciencia en sus proyectos deportivos para conseguir lo que están consiguiendo ahora, ¿no? Que un tío sea tantas veces campeón de Europa o que en este caso Cartagena gane 2 ligas,
Eso, o sea, es terrible, es un éxito terrible. Entonces, sí que también considero la parte de la paciencia, ¿no? Pues todo el mundo conoce a Jaén. Jaén pasó temporadas en las que ganó copas y en la siguiente temporada pasó apuros por jugar un playoff de descenso, por no entrar en copa, no entrar en playoff, y no pasó absolutamente nada. Siguieron manteniendo y apostando por un entrenador que ha demostrado que es de los mejores entrenadores que existen, que es Dani, ¿no? Y están ahí siempre, están ahí en copa, están ahí en playoff, han ganado títulos y siempre están ahí con ese nivel de regularidad, porque también tiene un soporte a nivel de proyecto, de afición, de Nico, de confianza en su staff, y este tipo de proyectos creo que son ejemplo. Valdepeñas con David creo que hizo temporadas extraordinarias con niveles de plantilla o niveles de presupuesto menores a lo mejor, ¿no? Y claro, no llegó a ganar un título, pero por ejemplo yo le doy un valor igual, aunque no hayan ganado ese título, ¿no? De Copa del Rey, de cuando llegaron a la final de la Liga en aquel Playoff Express, que nos ganaron a nosotros en semifinales, nos metieron un buen repaso además, pero ya estuvieron ahí hasta el final. Y en nuestro caso, creo que fueron 3 años muy diferentes, con situaciones muy diferentes. Un primer año que ellos ya venían de la temporada de David, de haber hecho Copa y Playoff, un equipo que ya estaba en Copa y Playoff. De hecho, cuando a mí me llama Manoles, era una oportunidad única para mí. Llevaba 5 temporadas en Ferrol y nunca había salido de Galicia, y era apostar también un poco por, teóricamente, ir a un equipo que te iba a dar la oportunidad de tener un grupo de jugadores para pelear ahí, de jugar una Copa en playoff, y me hace ilusión. Sufrí muchísimo los primeros meses a nivel personal, mucho, porque salir fuera de Galicia a un gallego nos cuesta mucho más, pero poco a poco, el primer año fue un proyecto más de establecernos ahí, ¿no? De empezar yo con una plantilla totalmente nueva para mí, y bueno, cuando mejor estábamos, que ya teníamos el equipo, habíamos jugado Copa, estábamos séptimos y ya estábamos bien establecidos ahí, fue cuando fue el año del COVID, se paró la liga y al final jugamos el Playoff Express en Málaga también, donde se jugó la Copa, que le habíamos ganado a Barça en cuartos de final con un gol de Cecilio en la bocina, me acuerdo perfectamente, un partido que tú decías, Dios, si este partido se llega a haber jugado aquí con 6.000 personas, este gol se cae el pabellón abajo, ¿no? Porque éramos teóricamente el equipo inferior. Claro. Y luego pudimos, como te digo, con Valdepeñas. Ese fue un primer año que al final fue el tema de la pandemia. El segundo, yo creo que el club apostó fuerte, ¿no? Por intentar dar un paso más. A mí me decía Manolo, tenemos que intentar no entrar en Copa y Playoff solo. Tenemos que intentar pasar una eliminatoria o tal. Y cuando llegó el Playoff Express del primer año, dije, ya hemos pasado una eliminatoria, ya estamos en semifinal, ya hemos conseguido lo que tú querías el año siguiente. No, ahora quiero llegar a una final, decía, ¿no? Quiero llegar a una final. Entonces ese año el club apostó fuerte a nivel económico por intentar llegar a una final. Y se consiguió. Creo que fue un poco más, un poco la idea del club era intentar conseguir ese tipo de objetivo lo más rápido posible. Eran proyectos totalmente diferentes, ¿no? No había prisa, no quiero decir aquí, no, es que nos metieron prisa por llegar a una final, ni mucho menos, pero el proyecto era intentar valorar la sección de fútbol sala como algo importante dentro del Levante de fútbol. El presidente, teníamos la fortuna, Kiko, que le gustaba mucho el fútbol sala. No era el típico presidente que hacía una partida de dinero para el fútbol sala y se olvidaba. No, estaba él, estaba Bravo y otro directivo que ayudaba mucho en la sección y venía a ver los partidos. Fuimos a jugar la Champions y este hombre se vino con nosotros a Lituania, a la primera eliminatoria. O sea, que estaba metido dentro de la sección, apostaba mucho por el fútbol sala. Y bueno, querían ese punto, lo conseguimos, y ese último año, el tercero, que creo que fue el peor, yo creo que fue mucho por las expectativas que se generaron del año anterior, ¿no? De haber llegado a una final, es que, claro, estuvimos en semifinales de Copa del Rey que perdimos a penaltis con el Pozo. En la Copa de España perdimos en el Wizzing con Barça, en semifinales. Y llegamos a la final estuvimos muchísimo tiempo del año primeros, segundos en liga regular, que para mí es lo más difícil que existe. Lo hablaba este año con Santi,
Para mí tiene más mérito Peñíscola quedar campeón de liga regular que haber ganado una copa. Con todos mis respetos, que la copa es increíble y es un título, pero haber ganado una liga regular, eso es, yo decía Santi, para mí tiene mucho más valor. Porque es muy difícil en España ganar una liga regular. Nosotros no la ganamos, terminamos quedando quintos esa temporada, a pesar de haber hecho un año muy bueno. Y bueno, en el playoff, como siempre, empieza todo de cero y fuimos capaces de meternos en aquella final, de estar ahí, pero antes y fuimos por delante 2 veces en el marcador, me quedan 2 veces quedando 40 segundos. Fue una pena. Y creo que el tercer año lo pagamos. No pagamos ir a la Champions, como decías tú. La Champions requiere un desgaste importante, ¿no? Pero prácticamente no mejoramos la plantilla. Se nos fue un jugador, bajo mi punto de vista, muy importante, que era Esteban, que había hecho un año excelente y no ocupamos bien esa posición iba a ser alta y se lesionó el primer día de pretemporada, se lesionó Galo también de los primeros días de pretemporada, se nos acumularon muchas cosas, lesiones, por otro lado las expectativas, haber llegado a una final, era un equipo veterano en líneas generales, era un equipo hecho para llegar rápido a un objetivo y no se dio bien la temporada. Yo creo que también ahí tuve errores yo como entrenador a todos los niveles y no fuimos capaces de darle continuidad, no para haber llegado a una final, pero sí para estar ahí, para pelear, para ser competitivo y creo que ese tercer año no fui. Y porque se me ha cortado ahora a mí. Vale, creo que ya. O sea, no me refería a que solo fuese la Champions lo que haya mermado el equipo. O sea, me quería referir a esa siguiente temporada post-éxito, que tú mencionaste también a Jaén. El Jaén creo que después de que gana la primera Copa, hace una temporada horrible, que creo que es la temporada de los no sé cuántos mil empates, y después de la segunda Copa, cuando despiden a Salobrecht y se va a iniciar el Olivo Arena, estuvieron a esto de poder iniciarlo en segunda, el Olivo Arena. O sea, claro, o sea, claro, las sensaciones que tiene que haber, es decir, a ver, tú has llegado a una final de liga, estás a punto de ganarla, decir, hostia, tío, es claro, este año la exigencia personal, a eso me quería referir, no solo que te pueda mermar la Champions por todo el desgaste que sea, sino decir, hostia, claro, ahora ya hemos llegado a una final, la exigencia, ya no solo nuestra, sino del club, sino de muchos de aficionados, como pasó, por ejemplo, con Valdepeñas, que había que ganar. O sea, claro, después de llegar a una final hay que ganar. Lo que decir, de hecho, el mantra que le Vadillo, después de ganar 3 Champions seguidas y 3 intercontinentales seguidas, es que no ganó un título nacional. Entonces, al final, esa exigencia, es verdad que ellos, Palma, lo que hablábamos antes, es un paso, yo creo, ha sido más lento la llegada del éxito, por así decirlo, que en este caso se ha visto con títulos, pero claro, en el caso de Valdepeñas o de Levante, no se ha manifestado con títulos, pero se puede considerar un éxito. Tanto Valdepeñas, la segunda temporada que está en primera, que llega a 2 finales de Liga y Copa de España, que Levante en los años que lleve, que haya llegado a una final, porque es que yo creo que la temporada antes de la llegada tuya es esa de Liga de Playoff, pero la anterior es la que coge David en Navidad. Creo que Levante llevaba 2 puntos y los salva ahí milagrosamente, que al estilo tú con Oparrulo el primer año. A eso me quería referir, ¿vale? Pero, por ejemplo, que hablabas de Palma, claro, el éxito de llegar a una final o de ganar un título es que el hilo es muy pequeño, ¿no? Palma ha perdido muchísimas tandas de penaltis. Yo no quiero ser aquí el defensor de Palma, ¿eh? O sea, entenderme. Quiero poner en contexto las cosas. Ha perdido semifinales a penaltis de Copa, ha perdido semifinales a penaltis de Liga. Que sí, por el motivo que sea, fueron a penaltis, pero estuvieron muy cerca siempre de lograr una final en aquellos años que el proyecto iba poco a poco y estuvieron cerca de llegar a una final. Y no se consiguió por detalles. Pero creo que la gente solo mira el éxito por ganar títulos. Y ganar títulos, claro, a mí me hubiera encantado ganar aquel título, que recuerdo que yo me fui del pabellón a aquella tanda para intentar no dar algo de suerte al equipo
y al volver me decía un policía, uno de seguridad, ¿no? Del Palau, bueno, tranquilo, habrá otra ocasión. Y yo le miraba al señor y decía, no creo que haya otra ocasión como esta. No creo que haya otra ocasión como esta. Y estoy convencido, era una oportunidad que tuvimos, que como entrenador viví, tuve la suerte de vivir, porque tuve la suerte de estar ahí para poder conseguirlo, y no se hizo. Y claro que estoy jodido y hoy me jode no haber podido conseguir un título, pero lo que vivimos esa temporada fue extraordinario y a mí me hizo crecer también mucho como entrenador. Entonces, jolín, que no solo nos quedemos con los títulos que están en las vitrinas, sino es que solo gana uno. Mira, se me había olvidado una pregunta que te quería hacer, que se me ha olvidado, que me la has recordado ahora mismo. Y tiene que ver con esto, con valorar esa temporada de Levante. ¿Es más fácil valorarla teniendo en cuenta que esa oportunidad de ganar la Liga es única, o es más difícil valorar esa temporada sabiendo que esa ocasión de ganar la Liga era única? Como tú le acabas de decir a esto. O sea, luego en perspectiva, claro, ya ha pasado el tiempo, sí, pero en los días posteriores valorar la Liga, claro, decir, hostia, hostia, hemos hecho un temporadón, pero es que era la oportunidad. ¿Es más fácil, más difícil, sabiendo que esa oportunidad era única? Creo que es el título más difícil. Es el título, bajo mi punto de vista, más difícil en la liga, porque es una liga regular primero, luego tienes que pasar una fase de playoff, donde hay muy buenos equipos en España, muy buenos, cualquiera de ellos te puede ganar en la eliminatoria, de los que están entre los 8, e incluso el noveno, el décimo, te puede ganar en la eliminatoria 3 partidos, te la pueden ganar. Entonces, creo que es el título, si tuviera que elegir uno, es es el más importante. Y sí, yo creo que se le dio el valor por haber llegado a estar en una final tan cerca de ganar. Creo que ese es el valor de que le da en general la gente desde fuera, ¿no? Del título que creo que todo el mundo puede considerar más difícil de ganar, de haber estado tan cerca contra un coloso, ¿no? Que en este caso que era Barça y que venías de eliminar también a Cartagena, que tenía muy buen equipo, o Valdepeñas, que lo eliminamos en semifinales, que ya había jugado ya 2 finales. Entonces, creo que la progresión del equipo fue muy buena, pero en los días posteriores, evidentemente, yo soy consciente de que nos iba a costar mucho el tercer año conseguir algo así, que luego se convirtió en un problema esto, como dijiste. Y creo que con el paso del tiempo se ha valorado muchísimo más lo que hicimos, aquel grupo o ese proyecto con el paso de los años. Independientemente de lo que haya pasado después, creo que en ese momento se le dio muy poco valor a lo que conseguimos. Y cuando las cosas vienen mal, al año siguiente se dio poco valor a lo que hicimos la temporada anterior, en general. Y creo que se fue injusto. Creo que se fue injusto en ese aspecto. Por eso valoro mucho se lo dije, es más, se lo dije un día a Nico, al director deportivo de Jaén, se lo dije en Paterna, y para mí tenía mucho valor el hecho de que conservara y confiara en su entrenador cuando las cosas no fueron tan bien del todo, a pesar de haber ganado una copa, y que él confiara en él. Para mí eso tiene mucho valor. Lo digo desde el punto de vista como entrenador. A mí no me... Cuando tú estás en un proyecto deportivo, no me vas a salir. O sea, tú llegas a un proyecto deportivo, ahora estoy en este club en Italia y voy a irme de aquí. No sé si en un año, en unos meses, en 2 años, en 3 o en 4. Pero creo que las cosas se tienen que hacer de una manera diferente. Y si en este caso el club da un valor a lo que haces, pues se tiene que haber tenido en cuenta. Y creo que no se tuvo en cuenta en este aspecto. Y sí que creo que en ese aspecto sí que hubo un error. No por el hecho de no continuar Diego, porque al final esto va a pasar, los proyectos pasan, pero lo que no puedes prometer una cosa primero de que sí que, oye, has tenido mucho valor en lo que ha pasado estas temporadas, vamos a darle continuidad y que no sea así. A mí es lo único que me molestó de esa situación, porque no se dijo la verdad y porque creo que habíamos hecho un buen trabajo. Y creo, y esto creo que no lo volví a decir, creo que Manolo en este aspecto, Manolo, que era el responsable de la sección deportiva, hizo un trabajazo brutal. Me parece un gestor increíble, como de todo lo que consiguió. No lo que consiguió esos años, de cómo convirtió ese Levante desde segunda división, cómo intentó acercarlo al fútbol,
cómo ascendió al equipo y cómo fue poco a poco escalando, porque claro, solo vemos esa temporada que fuimos casi campeones. Claro. Antes de llegar yo estuvo David, antes de llegar yo estuvo también Braulio. O sea, se hicieron temporadas muy buenas, estableciendo el equipo en primera división y poco a poco, con proyectos austeros, porque no tenían presupuestos altos, y poco a poco consiguió hacer un proyecto importante, dejarlo cerca, y evidentemente luego, después de eso, pues vino el descenso. Es verdad que no se hicieron del todo bien otras cosas, pero creo que en el análisis general el proyecto que hizo Levante de Fútbol Sala ha sido muy bueno para la ciudad y muy bueno para el fútbol sala, y hay que agradecerse. Pues sí, claro, totalmente. Sobre todo cuando hay gente que trabaja también, muchas veces se nota. Y si no te importa, porque si no se nos va a hacer muy largo, te voy a emplazar para, en otra ocasión, para seguir hablando, más que nada, para dejar aquí el corte, porque tengo un porronaco más de preguntas y muy bien. Tengo que comer con la novia que tiene que ponerse a estudiar para una oposición. Entonces, vamos a dejarlo aquí, vamos a despedirnos aquí y ya hablamos ya por WhatsApp para buscar algo otro día y si te parece bien, pues continuar con esta charla. Sin problema. Gracias a ti, José, vale. Porque siempre me ha gustado hablando contigo. Bueno, no, yo contigo. Mira que tenía pensado que, digo, va a ser una entrevistilla, yo creo que 40, 45 minutos, va a estar bien. Va 1 hora y todavía queda un porronaco de preguntas para